Todos los organismos vivos y las plantas estamos hechos de los mismos materiales, nada exótico, nada extraordinario. Los materiales que más abundan en el universo, casi vulgares. Y sin embargo, la vida aparece en los escenarios más dispares, en los casquetes polares, en las selvas tropicales, en el fondo de los mares. Y la mayoría son lugares inexplorados. El biólogo Antonio Lazcano es catedrático de la Universidad Autónoma de México y presidente de la Sociedad Internacional para el Estudio del Origen de la Vida. Conocido internacionalmente por su faceta de divulgador, es autor de numerosos artículos y libros. Antonio, estamos hechos de lo más vulgar, de lo que abunda más, ¿no? Carbono, nitrógeno, poco de azufre, hidrógeno, nada. Y sin embargo, siendo tan iguales, resulta que hay vida en los escenarios más dispares. Oye, en un lago subterráneo, en la cima de una montaña, en los casquetes polares, en los trópicos. Y siendo tan frágiles en el corto plazo que uno se muere de un resfriado, ¿no? Y tan perdurables en el largo plazo. ¿Cómo lo explicas eso desde la biología? Bueno, el problema finalmente tiene que ver con de qué está hecha la vida, ¿no? Y qué es la vida como tal. Y ese fue un debate que se planteó mucho en el siglo XIX, cuando la gente se da cuenta con una enorme sorpresa que tú puedes sintetizar los compuestos que caracterizan a los seres vivos sin problema. Y hay una anécdota preciosa de cómo Bühler, el químico alemán que logra sintetizar la urea, había recibido un año atrás una carta de su profesor diciéndole jamás será traspasada la frontera entre la materia viva y la materia inerte. Al año siguiente Bühler sintetiza la urea y manda una carta diciendo he sintetizado urea en ausencia de un riñón animal, lo cual es un pleonasmo fantástico porque solamente los riñones producen urea. A principios del siglo XX, la gente empieza a analizar de qué estamos hechos los seres vivos. Y efectivamente es carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, etcétera. Pero lo que es fascinante es, como tú dices, en efecto, cómo estos elementos, una vez que empiezan a formar cadenas y sistemas polimoleculares, cuyo origen no entendemos bien a bien, en un momento dado, tienen esta adaptabilidad tan extraordinaria. Increíble. Y los encuentras en temperaturas muy altas, a temperaturas muy bajas, a temperaturas variables, a temperaturas que a nosotros desde un punto de vista muy antropocéntrico nos parecen normales. Y lo que parece ser una condición sine qua non es que hay agua líquida, con lo cual vuelve uno a ese viejo refrán castellano, ¿no? De que algo tendrá el agua para que la bendigan. Para los seres vivos es muy claro, en ausencia de agua no puedes tener vida. Oye, y en el laboratorio seguís investigando, ¿no?, la posibilidad de fabricar vida sintéticamente. Aquí quisiera explicar algo que creo que es importante. En primer lugar, la obsesión de sintetizar vida es una obsesión muy vieja. La encontramos, por ejemplo, entre algunos de los alquimistas. Se nos olvida que el problema no era solo la piedra filosofal, sino o la transformación de cualquier metal innoble en oro, ¿no? Sino también la idea de sintetizar vida. Hay una anécdota maravillosísima de cómo San Alberto Magno, el obispo de Ratisbona, después de muchos años de intentarlo, logra sintetizar un homúnculo. Se aparece por ahí Santo Tomás de Aquino, que era su discípulo, ve aquel homúnculo que anda brincando por el laboratorio y de un bastonazo lo parte en pedazos porque dice esto es una impiedad absoluta, ¿no? Y es una anécdota que ha persistido, pero San Alberto Magno es el patrono de los científicos para los que creen en esas cosas, ¿no? Lo cual te demuestra que la obsesión de sintetizar vida es una obsesión vieja. Y es una obsesión que, por ejemplo, en el siglo XIX revive. Hubo científicos
europeos como Leduc, por ejemplo, en Bruselas, que intentó crear vida a partir de estar jugando con sustancias que él creía simulaban los movimientos de las células. Y luego, claro, cuando Miller hace su experimento hace 50 años y cuando tenemos la doble hélice del DNA como un buen modelo del material genético, la gente recurre de nuevo al problema, vuelve al problema y se pregunta, ¿podremos sintetizar vida o no? Y yo te puedo decir que en este momento hay al menos 3 laboratorios que están empeñados muy seriamente en sintetizar un sistema que recuerde por sus características a los seres vivos, que son el laboratorio de Jack Szostak en la Universidad de Harvard, el grupo de Craig Venter, este hombre que secuencia genomas con una mano en la cintura y otra en el secuenciador, por supuesto, y los grupos de Dave Deamer y demás, que están tratando de ver cómo puedes tú meter adentro de membranas que sintetizamos en el laboratorio sin ninguna dificultad, moléculas que se estén replicando para ver si obtenemos algo que recuerde a la vida. La idea de crear vida en el laboratorio puede parecer de ciencia ficción, pero no hay razones teóricas que lo impidan y los avances en biología y en las ciencias de la computación nos sitúan en el camino. Todavía falta mucho para que podamos armar una célula completa partiendo de cero, por lo que muchos científicos creen que se debe adoptar un enfoque más modesto y conceptualmente muy diferente. Como las funciones celulares se describen mejor en términos de información que en términos materiales, podemos ver a las células como supercomputadoras, es decir, como sistemas de procesamiento de información de gran complejidad. Esto nos permite plantearnos la creación de vida artificial aplicando a la biología los principios de la computación y de la nanotecnología. De momento, las estrategias englobadas bajo el nombre de biología sintética consisten básicamente en desmontar las células en sus componentes, modificarlos y reensamblarlos de nuevo. Una de ellas es el diseño de genomas sintéticos. Se está intentando determinar qué genes son los estrictamente necesarios para la vida, crear con ellos un cromosoma artificial y luego introducirlo en una célula de la que previamente se haya extraído su material genético. El objetivo fundamental es entender los sistemas celulares más básicos, algo así como el mínimo común denominador de cualquier forma de vida. Pero si se consigue una célula viable, el paso siguiente será introducir genes con funciones específicas para crear organismos a la carta. Por ejemplo, el gen de una proteína capaz de producir hidrógeno, uno de los combustibles limpios del futuro. Otros grupos intentan construir organismos que utilicen componentes distintos de los que ha usado hasta ahora la vida en la Tierra. Y ya se han logrado células viables que fabrican proteínas con un aminoácido nuevo, ajeno hasta ahora a los procesos biológicos. Otros trabajos más innovadores y ambiciosos prevén construir protocélulas muy simples. El objetivo, obtener el primer nanomaterial vivo. La ciencia ya ha logrado obtener nuevos materiales modificando la materia inerte. Ahora, aunque de momento sea más una visión que una realidad, vislumbramos otro gran salto: inventar materia viva. Tú dices literalmente, por ahí, en algo que he leído tuyo, dice, no tenemos que apelar a ninguna fuerza mística para explicar la síntesis de proteínas, las leyes de la herencia o el metabolismo. Así es. No sabemos lo que es vida, y yo creo que los biólogos tenemos que decirlo. No tenemos una buena definición que satisfaga a todos desde el punto de vista intelectual, social, científico de lo que es vida. Pero a veces se nos olvida que un triunfo extraordinario de la ciencia es que tú puedes asomarte a cualquier proceso metabólico, a la respiración, a la fotosíntesis, a la formación de proteínas, al ensamblaje de membranas, y todo lo puedes explicar en términos estrictamente físicos y químicos. Y yo creo que es un triunfo extraordinario de la ciencia, el que tú puedas dar una visión secular, absolutamente secular, de los procesos biológicos básicos.
Yo personalmente creo, y es una convicción que comparten obviamente muchos de mis colegas, que tiene que haber sido así también al principio de la vida. Y si alguien quiere pensar en términos místicos sobre una esencia de la vida, está bien si esto se queda relegado al terreno de las creencias, en las cuales yo creo que la ciencia no tiene nada que decir, en las creencias religiosas. Pero el que nosotros podamos explicar cada uno de los procesos bioquímicos sin recurrir a ninguna fuerza, ninguna entidad metafísica, me parece un triunfo apabullante de la ciencia. Oye, y en la Antártida, por ejemplo, casi no hay agua, hay hielo, ¿no? Y en el hielo encontramos organismos vivos, y no solo encontramos organismos vivos, sino aparentemente organismos que han estado congelados durante miles de años y que en cierto modo pueden como resucitar. ¿Es posible esto? Bueno, lo que ocurre es que finalmente los seres vivos creamos nuestro propio nicho en el cual podemos sobrevivir también. Tradicionalmente en el darwinismo, digamos, más tradicional, más ortodoxo, se pensaba que los seres vivos respondíamos pasivamente a las influencias del medio, pero ahora nos damos cuenta que los seres vivos están modificando radicalmente el medio ambiente, y esto ocurre a grandes escalas. Por ejemplo, el oxígeno que estamos respirando tú y yo es un oxígeno que se ha acumulado en la atmósfera durante miles de millones de años como resultado de la actividad fotosintética, pero también ocurre a una escala muy pequeñita, en donde los seres vivos generan un entorno que les resulta favorable. Por ejemplo, en el estómago tenemos unas bacterias, Helicobacter, que están liberando constantemente amoníaco, y este amoníaco les ayuda a neutralizar los ácidos estomacales y por lo tanto pueden sobrevivir sin ningún problema. Algunas de estas bacterias, especialmente que viven, por ejemplo, en los hielos de la Antártida, lo que pasa es que generan un microambiente en donde tienen el agua líquida a su disposición. Y ciertamente, para nuestra enorme sorpresa y para envidia de algunos mamíferos, lo que descubrimos es que hay unas que entran en estos estados de hibernación, si se le quiere llamar así, que duran decenas o centenas de años, ¿no? Hemos hablado de la Antártida. Vamos a hablar un poco del mar. Más del 70% de la superficie del planeta es mar. La gente está como, yo qué sé, como acostumbrada a pensar, a pensar en el mar como una reserva energética si supiéramos explotar las mareas, como una reserva, yo qué sé, terapéutica si supiéramos aprovechar los fármacos que podríamos sacar de las plantas marinas. Y luego, sobre todo, tiene esta belleza, ¿no?, increíble de ser la memoria histórica del planeta, ¿no? El mar tiene, además, decía Byron por ahí, ¿no? Es un verso un poco cursi, es el reflejo del alma. Tú lo ves y te fascina, te tranquiliza, pero además es la cuna de la vida, finalmente, ¿no? Probablemente fue a las orillas de los mares primitivos, en pequeñas charcas que se evaporaban, donde se acumularon moléculas y empezó la vida. Y si tú hoy en día te asomas a los fondos marinos y ves estas chimeneas de donde sale azufre y ácido cianhídrico y humos oscuros, y ves un mundo fantasmal con cangrejos ciegos, blancos, con lombrices gigantes, etcétera, lo que descubres es que en esas condiciones tan extremas, lejos de la luz solar, en estos mundos oscuros, hay bacterias y otros procariontes que sobreviven perfectamente bien al margen de lo que les hagamos, ¿no? El planeta Tierra ha sido ya cartografiado en su totalidad. Los principales misterios han sido descifrados y la época de las grandes exploraciones ha concluido. Pero aún queda mucho por descubrir. La Antártida es el más joven, el más remoto, frío, ventoso y alto de los continentes de la Tierra. Su exploración ha sido una de las últimas grandes aventuras humanas. Por otra parte, los océanos encierran el 80% de la diversidad biológica y cubren un 70% de la superficie del planeta, pero son unos grandes desconocidos. El mar
es la cuna de la vida. Es un recurso finito y la acción del hombre debe mimarlo con guante de terciopelo. Mientras los fondos marinos de nuestro planeta permanecen en buena medida inexplorados, la mayoría de las actividades humanas en relación al mar se realizan muy cerca de la costa. El 60% de la población mundial vive a menos de 60 kilómetros de la orilla del mar. Después de los 200 metros de profundidad, la espesa capa del agua actúa como obstáculo que no permite que los rayos del sol lleguen hasta los grandes fondos del mar. La vida en estas zonas del océano está representada únicamente por animales, ya que los vegetales, al no contar con luz, no pueden habitarlas. En estas condiciones se da paso a la biomasa más abundante de los abismos, las bacterias. El oxígeno decrece con la profundidad y si bien en zonas medias puede aparecer disuelto en el agua, en ciertas fosas abisales puede desaparecer por completo. En estos fondos abisales, entre los 800 y los 11.000 metros de profundidad, se encuentra uno de los paisajes más extraños del planeta. Se estima que los fondos marinos, que en gran parte permanecen inexplorados, albergan unas 10 millones de especies de las que nada sabemos. Lo que provee la energía térmica y química que mantiene estos ecosistemas son respiraderos hidrotermales, también conocidos como fumarolas volcánicas. Estos respiraderos, descubiertos por primera vez en 1977, aparecen entre cadenas montañosas donde el magma emerge hasta el suelo oceánico, creando una nueva corteza y apartando la vieja del camino. Aunque parezca imposible, en un entorno tan extraño como este, la vida bacteriana florece. El hecho de que existan mapas más o menos detallados de todo el mundo no significa que el planeta haya sido recorrido y explorado. Los fondos marinos siguen siendo los grandes desconocidos y junto a la exploración espacial son el gran reto del futuro. Antonio, estamos en siglo XXI, ¿no? Creo. Sí, con el calendario cristiano, sí. Y fíjate de lo que estamos hablando, sí. Con un interés enorme, ¿no? ¿Conoces? Hay una ave, yo no me acuerdo muy bien del nombre, se llama Gufus o algo así. Ah, sí, sí, la zoología fantástica. Vuela con la cabeza hacia atrás porque parecería como nosotros que le interesa más de dónde venimos que a dónde vamos, ¿no? Así es. Eso es lo que hacemos los historiadores, eso es lo que hacemos los biólogos evolutivos. Vemos al pasado, no el presente, no el futuro. No el futuro. En biología evolutiva no podemos predecir. Ahora hay que tener cuidado de tanto ver el pasado, porque acuérdate lo que decían de don Alfonso el Sabio, que de tanto mirar al cielo se le cayó la corona, ¿no? Porque se interesaba tanto en la astronomía, que se olvidó de los asuntos de su reino, y creo que lo destronaron, aunque eventualmente recuperó la corona. A los biólogos evolutivos nos puede pasar lo mismo. De tanto ver al pasado, a veces se nos olvida que tenemos los procesos evolutivos frente a nosotros y tenemos como biólogos una responsabilidad de señalar una serie de eventos que están ocurriendo, ¿no? Y de cara a este futuro, la mayoría de vosotros nos decís, estamos en el umbral de la era del control biológico. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Sí, yo creo que quiere decir lo siguiente, que si uno se fija, por ejemplo, en el siglo XIX, el siglo XIX fue con una explosión de la química extraordinaria. La química es la ciencia paradigmática del siglo XIX. Si tú te fijas, digamos, en los primeros 70 años, digamos, del siglo XX, incluso el ícono popular del científico es el físico. Alguien distraído, con los pelos al aire, con ecuaciones fundamentales que pueden describir la naturaleza de la materia, del universo, las constantes, y la imagen de Einstein se vuelve absolutamente paradigmática, ¿no? Pero yo creo que en los últimos 50 años, lo que nos hemos dado cuenta es que en realidad, al asomarnos a la doble hélice del DNA, a los misterios del metabolismo, a la antigüedad de la vida en la Tierra, lo que nos damos cuenta es que ahora podemos manipular a la vida en una forma como pocas veces lo hemos hecho en la historia. Y entonces efectivamente nos estamos dando cuenta que las ciencias biológicas y las ciencias de la vida son una disciplina que nos está expandiendo fronteras intelectuales, sociales, etcétera, como en esta síntesis de la vida de la que hablabas.
Esto que problema presenta, sin embargo, yo creo que uno muy agudo, y es que tenemos sistemas sociales, legales, morales, éticos, que están avanzando, culturales en general, que van con un retraso considerable con respecto a lo que la ciencia está obteniendo. ¿Cuál es el debate que hay atrás de la clonación o de la ingeniería genética? En realidad es un debate que te muestra el desfase de la rapidez con la que está avanzando la ciencia, y en particular las ciencias de la vida, respecto a los sistemas éticos o legales, por ejemplo, ¿no? Desde hace décadas, los investigadores buscan fuentes de medicamentos por tierra, mar y aire. En esta ocasión, los expertos han puesto sus ojos en la entomología. Y es que los insectos se pueden convertir en eficaces antídotos para luchar contra determinadas enfermedades. De momento, y tras analizar y estudiar a centenares de insectos, se han identificado más de 170 moléculas capaces de luchar contra diversas infecciones y enfermedades. Los entomólogos confían en esta nueva línea de investigación, ya que en el planeta se conocen y están catalogadas cerca de 60 millones de especies de insectos. En un centro de investigación de Filadelfia han aislado un grupo de proteínas procedentes de diversos insectos que son capaces de atacar a varias moléculas específicas de las bacterias. Cuando se conozcan mejor los mecanismos, los insectos se podrán erigir en potentes agentes antimicrobianos. Las pruebas se han realizado en ratones y los resultados han demostrado que diversas proteínas procedentes de insectos los protegían de bacterias como la Salmonella y la Escherichia coli. Un netobjeto, como lo han bautizado sus creadores, puede ser desde un despertador que informa de las últimas noticias ocurridas en el mundo a una pelota que ofrece resultados deportivos. Son objetos cotidianos a los que se le ha incorporado la conexión a Internet. El objetivo de los promotores de los netobjetos es que Internet esté cada día más presente en la vida cotidiana para así poder llegar al mayor número posible de usuarios. Por ejemplo, la única diferencia entre un paraguas tradicional y un netparaguas es que el segundo tiene una pequeña pantalla donde se pueden consultar todos los datos referentes al tiempo climático. Lo mismo ocurre con balones, televisores, carteras, libros, bolsos y un largo etcétera. Cada vez son más los utensilios que se están convirtiendo en netobjetos y por lo tanto también cada vez son más las personas que se están acostumbrando a acceder a la red desde cualquier aparato, por sofisticado o extraño que nos parezca. Y es que lo de consultar Internet solamente a través del ordenador ya está quedando desfasado. Hoy en día ya es habitual subir a un taxi que se orienta mediante el sistema GPS o utilizar vehículos que llevan incorporado servicio de Internet. A partir de ahora incluso será posible pagar carreras gracias al teléfono móvil, una ventaja impensable hasta hace muy poco tiempo. La iniciativa, que de momento se ha puesto en marcha en Madrid y Barcelona, es una alternativa cómoda y fiable al tradicional pago en efectivo. En total serán más de 2.000 vehículos los que incorporarán el pago a través del teléfono móvil. El sistema es muy sencillo. El cliente facilita su número de celular al conductor y este envía los datos a una centralita que en pocos instantes envía la factura al aparato del usuario y este a su vez autoriza el pago del montante. Se trata de una nueva fórmula que en muy poco tiempo permitirá comprar todo tipo de productos y servicios a través del teléfono, especialmente los que en la actualidad no aceptan el pago con tarjetas de crédito, como son los transportes urbanos o las tiendas ambulantes. Una revolucionaria técnica médica permitirá mejorar el trabajo de oftalmólogos y ópticos. Es un aparato que mide la calidad de visión de los ojos con total objetividad y teniendo en cuenta las características individuales de cada paciente. Hasta ahora, los métodos tradicionales se basaban en las respuestas personales de los pacientes a la hora de contestar a la pregunta de cómo veían. La principal ventaja del novedoso aparato es que el diagnóstico oftalmológico no depende de la opinión subjetiva del enfermo, sino que es la propia máquina la que emite un resultado. El instrumento facilita en pocos segundos los datos necesarios para que el profesional tenga toda la información sobre la calidad óptica del ojo a estudio, la agudeza visual o, por ejemplo, la sensibilidad al contraste. A partir de ahora, todos estos parámetros se podrán cuantificar objetivamente, lo que permitirá tener una idea clara de la calidad de visión de cada paciente. El método, además de servir para graduar lentes, se podrá aplicar en cirugía de cataratas y en controles postquirúrgicos diversos.
A finales de año sabremos si finalmente la isla canaria de La Palma acogerá el mayor telescopio solar jamás construido. La nanoinstalación astrofísica permitirá analizar con detalle la actividad del Sol. Las otras sedes finalistas son Hawái y California, y los expertos tendrán en cuenta para su decisión final las condiciones atmosféricas, así como los bajos niveles de humedad y de polvo, los cielos claros y el escaso tránsito de aviones. El telescopio tendrá 4 metros de diámetro y cuando esté construido se convertirá en el mayor telescopio solar óptico edificado en tierra del planeta. Gracias a su óptica adaptativa y a sus prestaciones tecnológicas, permitirá conocer muchos detalles de la actividad solar, como las manchas, las llamaradas y otros fenómenos menores que no se pueden investigar con los telescopios actuales. Gracias a sus excepcionales condiciones, La Palma ya alberga el Instituto de Astrofísica de Canarias y tiene varios telescopios europeos en funcionamiento. Tienes un objetivo. Nada te va a mover. Nada podrá contigo. Nada. ¡Yolanda! ¿Al cine ahora? No, tampoco estaba haciendo nada. Cuando algo te interesa te mueves. Muévete de tarjeta Vodafone a contrato. Hasta un 30% de ahorro. La vida es móvil, móvil es Vodafone. Y llévate este Vodafone Life por un precio excepcional. Un código inviolable que ha costado $1.000 millones ha sido descifrado por un niño autista de 9 años. Es imposible. Si no se hubiera escondido le habrían matado a él también. Nada debe conectar a ese chico con esta oficina. Y la de ese chico está en juego. No eres el responsable del chico. ¿Quién es responsable de él? Engaña, haz trampa. Si no lo haces, ese crío morirá. Morirá a cambio de la vida de miles de hombres. Al Rojo Vivo. El próximo domingo por la noche en la primera, la película de la semana. Y después, disfruta de tu curiosidad. Respuestas a las preguntas que siempre nos hemos hecho. Atlantia. Le presentamos una nueva tarjeta con la que podrá conseguir todo gratis en las estaciones de servicio Cepsa. Tarjeta porque tú vuelves. Sí, la podríamos haber llamado de otra forma. No sé, tarjeta encantado de volver a verle, tarjeta siempre es un placer atenderle, pero eran nombres muy largos. Además, el nombre cuenta bien sus ventajas. Gasolina gratis porque tú vuelves. La compra gratis porque tú vuelves. Lavado de coche gratis porque tú vuelves. Y en su estación de servicio habitual conseguirá un 40% más de puntos. ¿Por qué? Pues eso. Cepsa, ¿qué necesitas? ¿Sabías que ahora puedes tener un Jaguar con motor diésel de última generación? Créetelo. Con todo lo que tienen que tragar las tuberías es normal que se formen atascos. Presentamos el nuevo Forza Spumax 2 con doble cámara. Sus dos líquidos activos se combinan creando una potente espuma expansiva que recubre las tuberías de arriba a abajo. Elimina eficazmente suciedad y residuos en solo 1 hora. Forza, tuberías limpias de arriba a abajo. Nominada a 7 Oscars, incluyendo Mejor Película. Él me hizo mejorar. Usted me hizo mejorar. Tobey Maguire, Jeff Bridges, Chris Cooper, Seabiscuit, más allá de la leyenda. ¡Vaya morro tiene Dani! ¡Dani! Hola, ¿qué haces? Hola. Crema de verduras Nor. ¡Qué buena pinta! ¿Te escaqueas? ¿Yo? ¡Dani! Les llevo la crema. ¿Qué hay más? Pues haz ¡Qué algo. morro! Cremas ya hechas de Nor. Disfruta. Y si prefieres un buen caldo, ya tienes el caldo ya hecho de Nor. Pruébalo. La ganadora es Miss Cádiz. La ganadora es Miss León. La ganadora es Miss Valencia.
Ninguna lotería reparte más premios que la Lotería Nacional. Un premio especial de 3 millones de euros, uno de 600.000, otro de 120.000 euros, 40 premios de 1.500, 1.500 de 300, 3.000 de 120 y además aproximaciones, centenas, últimas cifras y 3 reintegros. Lotería Nacional. Todos podemos ganar. Y el ganador es... ¿Recuerdas a la bruja Avería, a Alaska y a Pablo Carbonell? Es La Bola de Cristal, el programa de televisión española que nunca podrás olvidar. Ahora lo puedes tener en tu casa en una fantástica colección de 8 DVDs al exclusivo precio de 59,95 euros, 36 euros menos que en cualquier tienda. Solo tienes que marcar el 902 88 7700. Cada uno de los 8 DVDs contiene más de 3 horas del programa original con un sinfín de contenidos extras y con la mejor música del momento. Radio Futura, Gabinete Caligari, Hombres G, Mecano y muchos más. No te pierdas La Bola de Cristal. Llama ahora al 902 88 7700. ¡Esa tontería de programa! Antes de conocerte, mi vida era como un móvil sin videojuegos. ¿Qué cosas tienes? Pero cuando te conocí, fue como si me llegara un mensaje multimedia. Eso suena tan bonito como un tono polifónico de Inmode. Tu pareja está pidiendo una vida multimedia. Ven a Movistar y regálale lo último por solo 69 euros con hasta 75 de saldo gratis. La música tradicional de Castilla y León tiene un nombre. A lo llano. Un disco imprescindible para los amantes de la música popular. Las vueltas que da el mundo. Un disco de A lo llano. Hay otros trabajos, pero no se viven como este. Fuerzas Armadas, el valor de un profesional. El Euro 2004 ya ha comenzado en las estaciones de servicio GAL. Reposta más de 25 litros y juega para ganar. Premios de entradas para ver los partidos de la selección española y también combustible gratis. Juega fútbol positivo y ven al Euro 2004 con Galp Energía. El próximo jueves te vas a quedar con la boca abierta. Cuidado con lo que dices, mamá. Paco y Beba, ¿te lo vas a perder? Cuando miramos un monovolumen, vemos una familia viajando. Cuando miramos un Renault Scenic, uno de los 5 modelos de Renault con 5 estrellas Euroncap, vemos que además lo hacen de la forma más segura. Este mes desde 14.800 euros y no empieces a pagar hasta dentro de 5 meses. Renault Scenic, el número 1 en seguridad. Bienvenidos a Redes. Hoy va de lugares inexplorados. Y bueno, se lo dedicamos muy especialmente a nuestra audiencia de la 2 de Televisión Española y a nuestra audiencia del canal internacional. ¿Sabían que dentro de muy poco tiempo, más de un 70% de la población mundial vivirá cerquita del mar? Quiero decir, bueno, a no más de 50 o 60 kilómetros. ¿Y cuán pocos sabemos del mar? Intuimos a lo mejor que, bueno, que es la gran reserva energética si sabemos utilizar un día bien las mareas, que es una fuente de plantas terapéuticas y sobre todo, Josefina, es la memoria del planeta, ¿no? Allí está todo lo que pasó y lo que va a pasar, probablemente porque allí empezó la vida, ¿no? Y tú fuiste jefe de base en la Antártida y sabes mucho de todas estas cosas. ¿Cómo es posible que sepamos tan poco, que no estén los titulares de los periódicos todos los días, ¿no? Sí. La vida de microorganismos, la vida de gigantes como la ballena azul, 30 metros de largo y todo en hielo y debajo del hielo incluso, ¿no?
Sí, el estudio del océano, el océano en general, es el gran desconocido de nuestro planeta. Curiosamente, cuando el 70 y tantos % de la superficie del planeta es océano, precisamente. Y es curioso que antes que lanzarnos al estudio de este medio que nos es propio, el hombre ha tenido tendencia a salir al espacio para explorar otros mundos, cuando no conocemos el nuestro. Realmente es un gran desconocido. Y es más que esto, tiene el problema el océano que no lo vemos, solamente vemos una parte del océano, que es su superficie y sus orillas, pero sus profundidades no las vemos. Y desde que la humanidad es humanidad, ha sido, permitidme la expresión, el cubo de basura de la humanidad. Todo ha ido a parar, porque, bueno, tiene un gran poder de regeneración, eso es cierto, pero claro, todo tiene límites, de manera que el hombre se tiene que empezar a plantear realmente cómo se trata el océano. Josefina, pero es cierto que hay vida, o sea, microorganismos en un lago debajo del hielo, a no sé cuántos miles de metros. Sí, bueno, vamos a ver, no lo sabemos todavía esto. Lo que pasa que es una de las investigaciones punteras que en este momento se están llevando a la Antártida. En el Domsday, que es el propio Polo Sur, se está haciendo una perforación desde ya hace años en la estación de Vostok. Y de allí se sacan testigos de hielo, se va profundizando, ahora se está sobre los 3.000 metros de profundidad, porque hay 4.000 metros de hielo en la Antártida, de espesor de hielo. Y bueno, del estudio de este hielo pues se está sacando una gran información. ¿Cómo qué? Como la evolución de la composición de la atmósfera. Hay fósiles de atmósfera en forma de burbujas en este hielo. Y entonces se puede conocer la evolución de la composición atmosférica de hace pues 200.000 años, 300.000 años, se puede hacer. La relación oxígeno 16, oxígeno 18 nos puede dar información sobre las temperaturas de allá, con lo cual se llega a la paleoclimatología, al estudio de una paleoclimatología. Ahora bien, lo más sorprendente es que con prospecciones electromagnéticas se ha descubierto que debajo de esta prospección que se está haciendo de hielo existe agua líquida, un lago de grandes dimensiones de agua líquida. Entonces los científicos tienen las grandes esperanzas del estudio de este lago. De saberlo sin contaminar aquello, ¿no? Claro, porque hoy día las tecnologías que empleamos suponen una contaminación, al penetrar en el lago, supondrán una contaminación de microorganismos, de elementos que estén en otros niveles. Y es tan preciado pensar lo que puede haber en este lago, que sencillamente se ha llegado a la conclusión internacional de no penetrar en él, suspender la perforación y esperar a que existan tecnologías que nos permitan tomar muestras sin contaminar el lago. Eduardo, ¿has oído a Lazcano cuando hablaba del origen de la vida? Sí. Tú eres un gran experto en biodiversidad y, oye, realmente, antes de los artrópodos, hace 500 millones de años, ¿no? Sí, aproximadamente, sí, 540. 500, 600, lo que sea. Había vida, te dicen Laszlo Margulis y compañía, ¿no? Dice, oye, y durante miles de millones de años, vosotros os fijáis solo en los recién llegados, ¿no? Tus investigaciones en la selva, en lugares inexplorados, ¿te ha dado alguna luz sobre este tema eterno de quién fue el primero, de cómo empezó esta biodiversidad a partir de un
No, verdaderamente las investigaciones que hacemos actualmente en selvas, en cualquier otro medio, cualquier otro ecosistema, lo que nos permiten es conocer lo que hay, intentar interpretar un poquito de por qué están ahí y cuál es la diversidad actual. No es tanto el conocer cuál fue el origen, eso tenemos que remontarnos a otros tipos de estudios, ir a hacer otro tipo de estudios basados en paleontología, en datos moleculares que existen, y desde luego la vida en la Tierra, como bien dices, pues tiene unos 3.800 millones de años. Empezaron las bacterias y siguen las bacterias. Yo a veces les digo a mis alumnos, estamos en el mundo de las bacterias. El verdadero éxito evolutivo que nos creemos que es el hombre recién llegado a la Tierra hace nada, son bacterias. Entonces, los estudios estos en la selva son para conocer, interpretar qué es lo que hay e intentar conservar. Gould, Stephen Jay Gould decía, no hemos salido del reino de los artrópodos, ¿no? Después de, digamos, de que las bacterias llevaran 2000 y pico millones de años. Oye, es el momento del experimento. Y el experimento hoy tiene que ver, bueno, de cómo un imán puede incidir sobre una corriente eléctrica. Importantísimo. Muchos de los electrodomésticos aprovechan la fuerza que se genera de la interacción entre fenómenos eléctricos y magnéticos. Si hace poco vimos cómo una corriente eléctrica influía en un campo magnético, hoy vamos a ver cómo un campo magnético influye en un circuito eléctrico. El campo magnético de un imán ejerce una fuerza sobre la corriente que pasa por un hilo. Y esa fuerza se puede aprovechar para crear un motor. El motor eléctrico consta únicamente de una espira, de un imán y de una pila que va a hacer que haya una corriente que pase por esa espira. Cuando acerquemos el imán a la espira, aparecerá una fuerza sobre ella que la hará girar. El problema es que cuando gira, la corriente irá entonces en sentido contrario y la fuerza será al revés. Tendremos entonces una fuerza que unas veces la empuja para un lado y otras veces la hace girar en sentido contrario hasta que alcance un equilibrio. Para evitar eso, tenemos que utilizar un truco. Del barniz que tiene la espira, vamos a eliminar con una lija únicamente la mitad del barniz, de forma que durante media vuelta haga contacto con la pila y durante otra media vuelta no haga contacto con la pila. Ahora ya tenemos preparada la espira para el motor. Para hacer el contacto hemos puesto dos soportes, dos alambres, conectados mediante una goma que la aprieta a los dos bordes de la pila, el positivo y el negativo. Y estos propios cables que hacen de eje de la espira van a hacer el contacto. Colocamos la espira en su soporte y al acercar el campo magnético veremos que comienza a girar. Siempre que exista una corriente en presencia de un campo magnético, aparece una fuerza que es perpendicular a las direcciones de ambos. En este caso, es una fuerza de rotación que mueve la bobina. La distancia entre ambos influye en la fuerza generada. El descubrimiento del motor eléctrico supuso un cambio social tan importante que de él se dice abrió la puerta a la segunda revolución industrial. Hace poco habíamos visto, cómo una corriente eléctrica podía incidir sobre un campo magnético. Y hoy hemos visto cómo un imán puede poner en movimiento un circuito eléctrico, la base de tanta industria y de tanta riqueza, ¿no? Volvemos a los lugares inexplorados. Eduardo, hay una cosa que yo sé que la gente que nos está viendo ha oído hablar muchas veces de que estamos en un momento en que la biodiversidad, la multiplicidad, la riqueza de especies está amenazada porque somos unos bárbaros que nos dedicamos a cargarnos una especie tras otra y que hay que hay publicaciones y cifras que
mostrarían que realmente esto es un desastre y que se está reduciendo drásticamente la biodiversidad. ¿Es verdad eso o...? Sí, sí, esto es totalmente cierto. Además, se habla en círculos científicos incluso ya de la sexta extinción. Yo creo que estamos en un momento afortunadamente histórico para nosotros en cuanto observamos la máxima biodiversidad que ha existido nunca sobre la faz de la Tierra y sin embargo estamos destruyendo esa alta biodiversidad. Por poner un ejemplo, la destrucción del Amazonas está superando actualmente probablemente el nivel de superficie de 4 campos de fútbol por minuto. El 65 al 70% probablemente de las selvas tropicales se han destruido ya. Así, ¿no? Y en la mitad del siglo pasado se destruyó de eso más del 70%. Oye, cuando estamos hablando de esa destrucción, quiero decirte, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuántos millones de especies? ¿Qué hay como millones? ¿Lo habéis calculado un poquito? Pues hay muchos cálculos, hay cálculos hechos. Una cosa es lo que nosotros, los científicos, hemos sido capaces de dar nombre, es decir, conocer al mundo de la ciencia, y eso es aproximadamente 1.760.000 especies. Distintas, es decir, son especies distintas a las que el hombre le ha dado nombre y apellidos. Y, sin embargo, otra cosa es el cálculo de lo que debe existir. El cálculo más prudente probablemente está alrededor de los 30 millones, quiere decir que no conocemos nada. Y quiere decir que nunca vamos a conocerlo y que estamos destruyendo actualmente especies antes de que nosotros sepamos. Josefina, en la Antártida, este gigantismo, incluso de invertebrados, ¿a qué crees que se ha debido? O sea, ¿cómo es posible? Yo he visto el caso, me parece, de la orca, me parece que es la orca, me corriges, pero que en periodo de crecimiento, de lactancia, engorda algo así como 80 kilos por día, ¿no? Dices, bueno, es impresionante, ¿no? Primero tiene que haber mucha comida y parece extraño que con tanto hielo... Sí, en la Antártida se dan dos tipos de gigantismo, ¿no? El uno es que las especies son grandes, una esponja, por ejemplo. Esto, ¿no? Una esponja en el fondo del mar, no las hay más grandes que con espículas silíceas que se les forma como barbas a las esponjas. Eso es debido a la composición del agua de mar, en ese caso de las esponjas, de la cantidad de sílice que hay en el agua de mar. Pero son animales en general que tienen metabolismos muy lentos. Y esto es aplicable prácticamente a todos los animales de hábitats tan fríos, tan rígidos. ¿Pero como crean poco? Sí, gastan pocos esfuerzos exactamente, multiplicándose. Y entonces se produce un gigantismo en todos sus tamaños. Este es un aspecto. En tierra desaparecieron todos los gigantes, los dinosaurios, sí, los rinocerontes lanudos, no ha quedado ni uno. Sí, que es una línea de extinción, precisamente, el gigantismo. Luego hay esto que tú decías de la orca que come. Bueno, los animales, sobre todo los mamíferos y aves también, que existen en la Antártida, su hábitat alimentario está en el mar. En tierra no hay nada. Si es que se puede decir tierra, porque es hielo, hay 4 líquenes y nada más, no hay alimento. Pero el hábitat donde se mueven en la alimentación es el mar. Y allí hay una alimentación generalizada, que es el krill. Esta especie de que lo comen todos, además, ¿no? Sí, una eufausia que es como una gambita de 6-7 centímetros, que es el alimento general de todo el mundo que vive en la Antártida. Lo comen los pingüinos, lo comen las focas, lo comen las ballenas. ¿Y por qué se comen unos a otros? Si hay tanto. Tú en alguna ocasión te he oído decir que, coges un cazo de agua de mar y es un agua espesa,
espesa que está llena de krills, ¿no? Sí, sí. Es curioso porque la sensación que tienes cuando navegas por medio de un banco de krill es que de repente el agua se ha espesado. Se espesa porque hay más materia orgánica que agua. Por ejemplo, el avance del buque levanta agua que moja la cubierta. Pues a la cubierta se llena de krill. Vamos a verlo, Josefina, porque lo de la Antártida es fabuloso. La Antártida es un lugar único. Temperaturas que llegan a los 90 grados bajo cero, vientos que alcanzan velocidades de más de 300 kilómetros por hora. Y sin embargo, entre tanto hielo, las precipitaciones medias son inferiores a las del desierto del Sáhara, y en algunos puntos no llueve desde hace más de 2 millones de años. El paisaje que modelan estas condiciones climáticas extremas es de sobra conocido por todos. Se puede resumir con un dato. Solo 2 especies de flores son capaces de crecer en la porción de tierra no cubierta de hielo durante el verano austral. Pero por debajo de tanta hostilidad, la Antártida se revela como una fuente de vida que solo ahora, y gracias a las investigaciones científicas, estamos comenzando a descubrir. Para ello, 20.000 hombres durante el verano y 1.000 durante el invierno sufren las consecuencias del clima glacial. A pesar de la ausencia de agentes infecciosos, el frío juega malas pasadas al organismo. Las estancias prolongadas en la Antártida desajustan el funcionamiento de la glándula tiroides, lo que provoca desánimo, disminución de la memoria y desorientación. El hielo del Polo Sur, además de contener el 70% del agua dulce del planeta, ejerce un peso tal sobre la tierra firme que mantiene la base rocosa del continente a 800 metros por debajo del nivel del mar. Este enorme casquete blanco es una gigantesca biblioteca helada, donde ha quedado registrada gran parte de la información paleoambiental de los últimos centenares de miles de años. Bajo su inmaculada superficie se esconden fósiles de dinosaurios, pájaros y gigantes reptiles marinos. Y es que no siempre estuvo cubierta de hielo. Hace relativamente poco tiempo, solo 75 millones de años, su clima era subtropical y sobre ella vivían abundante fauna y flora. Actualmente las profundidades del continente esconden vestigios de aquella época. Se cree que en el interior de los 70 lagos subglaciares que se han identificado hasta ahora podrían esconderse formas de vida desconocidas para nosotros. De momento, las perforaciones han logrado extraer muestras de seres microscópicos congelados que han revivido con el calor tras casi 3.000 años de inactividad. La NASA planea una expedición en el 2004 para estudiar estas formas vivas, que se cree que quizás se parecerían a las que podrían encontrarse en los depósitos de agua congelada marcianos. El interés que la Antártida despierta en los estudiosos del espacio no acaba aquí. En su superficie se han encontrado miles de meteoritos, apreciados especialmente por haberse preservado a salvo por el hielo. La Antártida, ¿no? Fascinante. Y que nos saquen de la cabeza esta duda de cómo es posible que partiendo de algo, de una subdivisión clónica de una primera célula que se divide en 2, y luego en 4, y luego en 16, al final uno se encuentra con esta diversidad, ¿no? Espeluznante de organismos viviendo en la copa de los árboles, en el fondo de un lago hirviendo, en el mar, en la montaña. Oye, los que os dedicáis a la biodiversidad, ¿eso me lo podréis explicar algún día? ¿De dónde nace esta? Me dices, ahora es el momento más alto, probablemente, el número de especies. Del número de especies, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo pues ocurre eso? Yo creo que cuanto más estudio y cuanto más intentas profundizar en estas cosas, más dudas te surgen. De todas maneras, eso es intrínseco a los seres vivos. Esa es la grandeza de la variabilidad genética y de la riqueza genética que hace que pueda unos seres vivos ir penetrando
en distintos ecosistemas, con ambientes totalmente diferentes, ir seleccionándose una descendencia que sea capaz de vivir allí. Y eso es lo que ha hecho que grupos como los artrópodos, por ejemplo, tengan más de 1 millón de especies de ese 1.700.000 que conocemos. Cuando Gould decía seguimos en el reino de los artrópodos... Claro, se refiere al mundo en el que vivimos, dominado por los artrópodos. Es un mundo donde, como repito, más de 1.700.000 especies conocidas, más de 1 millón son insectos. Vivimos en el mundo de los artrópodos. Los artrópodos son los que están llevando a cabo muchos procesos en los ecosistemas. Hace que las flores continúen, porque hay producción de semillas, porque hay polinizadores, que la materia orgánica se recicle, porque hay auténticos artrópodos basureros que reciclan la materia orgánica, hay artrópodos que emigran, hay migraciones, la gente no lo conoce, hay migraciones de artrópodos en todo el mundo. En Europa mismo hay más de 2.000 kilómetros de frente todas las primaveras y todos los otoños, que atraviesan y que transportan, y esos transportan desde los polen, bacterias, etcétera. Los artrópodos son los que actúan sobre la vegetación. Estamos en el mundo de los artrópodos. Josefina, y en los fondos abisales, porque eso ya es el colmo, o sea, realmente con el agua hirviendo, allá abajo, sin plantas. Sí, esto es apasionante. Esto sí que no tiene más remedio que comerse unos a otros, ¿no? Bueno, sí, pero vamos a ver, el origen no está en la comida de unos a otros. El origen está en el aprovechamiento de la energía química. Es decir, para formar una productividad primaria, una materia orgánica nueva, se necesita una fuente de energía y que en la superficie de la Tierra está representada por el Sol y luego anhídrido carbónico, etc. Ahora, cuando no hay Sol, esta energía puede estar representada por otras fuentes y en estos fondos marinos de los que tú hablas está representada por energía química, sustancias químicas como el sulfídrico, como el cianhídrico, etcétera, son siempre compuestos reducidos, que hay bacterias que son capaces de captar la energía que hay en estos organismos y producir propia materia, es decir, productividad primaria. Entonces, a partir de aquí sí que empieza la cadena alimentaria de que unos se comen a los otros. Por eso es sorprendente en estas chimeneas que hay escapes de magma y de productos volcánicos muy ricos en compuestos reducidos, se observa una vida extraordinaria, pero que empieza con las bacterias quimiotrofas y luego aparecen los gusanos, con antenas, sí. Y animales, de ojos, animales muy grandes, claro, no los necesitan, están en plena obscuridad. ¿Has visto nunca el lobo marino de 2 pelos? Pobre? Sí. Yo no sé por qué lo llaman de 2 pelos. Ah, sí. Tiene una cosa fascinante, que es que la madurez sexual el macho la alcanza a los 10 años y la hembra a los 5. ¿Cómo es ese personaje? Sí, es un personaje muy divertido y que tiene una adaptación, de los 2 pelos, es una adaptación al frío. Son muy inteligentes, la naturaleza es inteligente. Sí. Y entonces ha hecho una cámara aislante, sencillamente, porque en general en la Antártida los animales son muy gruesos, todos, focas, elefantes marinos, ballenas, etc. Porque el panículo adiposo les ha crecido mucho y se han puesto, digamos, un abrigo. Que les proteja de la pérdida de temperatura. En el lobo de 2 pelos, lo que ha hecho es mantener al animal en sus mismas proporciones, de manera que es muy grácil y se mueve mucho y es muy ágil, pero tiene un primer pelo sobre la piel pequeño, corto, pero muy denso. Y encima de este pelo hay un segundo pelo largo y mucho menos espeso. Con lo cual, lo que le ha hecho es una cámara de aislamiento entre el interior del animal y el exterior. Imagínense lo que hay que hacer para sobrevivir. Y otra de las cosas que hay que hacer para sobrevivir es que nosotros, los homínidos, de vez en cuando hacemos algún descubrimiento. Y en la cuestión
en la cuestión le hemos pedido a nuestra audiencia que nos diga, bueno, cuál es el mayor descubrimiento de la historia. Si vosotros tuvierais que decir a bote pronto cuál ha sido el mayor descubrimiento de la historia, Eduardo, que de la historia científica, ¿cuál dirías? Pues hay tantos que no lo sé, pero hablando de, quizá para mí, descubrimiento, no le querría llamar descubrimiento, querría llamarle algo como la toma de conciencia. Para mí el descubrimiento de los científicos ha sido el saber acercarse al final del siglo XX a la sociedad, en hacer la toma de conciencia de dónde estamos, de dónde venimos, y que el mundo vivo hay que conservarlo. Y eso para mí es algo muy importante. ¿Y tú crees que eso lo tenemos? ¿O lo estamos adquiriendo? Yo creo que lo estamos adquiriendo y creo que es el reto del siglo XXI. ¿Y tú, Josefina? Bueno, para mí hay dos aspectos. Históricamente hablando, para mí uno de los grandes descubrimientos fue la química del carbono, donde está basada toda la materia orgánica y todos los seres vivos, está basada en la química del carbono, que además fue un descubrimiento casual, por decirlo así. Este es uno, pero en la línea que estaba diciendo él, resulta que yo creo que algo que nos queda, no por descubrir, sino por divulgar, es la conciencia de que el planeta es nuestra casa. Sí. Y esto, curiosamente, no hay mucha parte de la humanidad que no lo tiene claro. Es decir, se cuida su casa, pero el planeta es otra cosa. Pues no, el planeta es nuestra casa. Y además parece que solo tenemos... Y solamente tenemos ella. Si algo nos está diciendo la física es que, bueno, se han dado una serie de condiciones, un ambiente favorable, dicen ahora, que hacen que este planeta, por lo menos de momento, sea la única casa de este único universo. De los demás hablaremos otros días.